cuando termina, le doy... Ahí, detener grabación. Detener grabación. Y listo. Y doy para abierto. Y salí ahí si querés. Bueno. Listo. Gracias, Juan. Creo que estamos. A ver si se ve esta cámara. Listo. Bien. Gracias, Juan. Hola Juancito, buenos días. Juancito, te hago una consulta. Vos sabés que entro mi mail, está el listado de los chicos que han hecho de la capacitación del guaraní, la cual vos le has dado la clave nueva. Pero no figuro yo ahí. Apenas llegue a la facultad, si me podés llamar, gracias. En ese listado que mandaste, Juancito, donde figura el usuario de los chicos,
No figuro yo ahí. ¿Qué pasó? No, están... ¿Abriste o no? Sí, sí, Micrófono cerrado, micrófono abierto. cerrado. Bueno, ahí me llamó la Alejandra, pues se ve que mandarlo. Es que te lo mandaron al mail. ¿O dónde lo van a mandar todas las respuestas? Sí, sí, que me la manden al mail. Bueno, o en el drive que mandaste, dice que completan ahí. No, porque el drive es solo lectura. Bueno, El drive que mandé es solo lectura. Lo descargan ellos y lo... ¿te lo mandan al mail o después creamos un mail? ¿Eh? Sí, lo mandan al mail o lo mandan a DGTI. DGTI Sudoku. Eh, DGTI. ¿Tenemos un DGTI guaraní? no, ¿Querés que lo creemos? podría ser uno, ¿no? Porque que todas las cosas de guaraní vayan... Tenemos DGTI Sudoku, DGTI Cómputo. Le digo al Mariano que cree un DGTI Ajá, guaraní. sí, sí. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Bien, bien, bueno, gracias. Vamos a esperar un ratito, sí, esperamos unos 5 minutitos y arrancamos, ¿sí? Con las consultas y esas cositas. ¿Sí, Marte? Cuando empieces, ahora no, o sea, cuando entre más gente, o sea, cuando empieces y antes de terminar, puedes recordar que manden por el chat nombre, apellido y celular Bien, para la asistencia. para la asistencia. Dale. Y acuérdate, creo que habían hablado con Pablo otra vez que no entren varias personas con la misma cuenta, cada uno con su cuenta personal. Bien, bien, bien. Dale, dale. Que no entren acá, que entren al Meet cada uno con su cuenta personal. Claro. Bien. Ya, porque avanza. Hola, Huesito. Bueno, ahí me fijo, Huesito, que raro, sé que no, en el listado que me enviaron, me parece que no venían los datos tuyos o me comí esa creación de usuario. Huesito, estamos conectados ahora para la capacitación. No hay nadie de humanas. Conéctense al mismo link, ¿sí? Que habíamos enviado la vez pasada. Bueno, gracias.
pasó? No, estoy esperando que se conecten más. Ahí somos 12. ¿Eh? ¿Cuántos son? Somos 13 ahora. Menos Yanni y Martina, teníamos 11. Bueno, ahí están acá. No, ¿por qué no lo pones a Mariano que te ayude o a Martina que te deje admitir? Agarra a Martina. Creo que no me deja. Sí. Estoy con la cuenta mía. Pero me parece que había una forma de... Entra Martina ahí. Acá. No, capaz que si para la próxima voy a decir que lo hago con la cuenta institucional. ¿Viste? Pero bueno, no lo... No, es que no. Y el problema es que no podés... Tenían que mandar todas las actividades ya o... Bueno. ¿Eh? No es necesario todavía, pero en esta semana me tenían que mandar ya el primer práctico. O sea, que tienen hasta el viernes. Hasta mañana. Hasta el lunes. A ver, por igual. ¿Y hasta cuándo tienen para entregar el segundo práctico? Y a empezar a checar. Tienen hasta el lunes y hasta el viernes para entregar el segundo. Lo que pasa es que ayer me decían, pero ¿qué lo vamos a hacer práctico? Nosotros ya lo tenemos ya claro. Bueno, entonces no nos va a costar nada de hacerlo. Porque yo los obligué. Les dije, los mandé al frente de una secretaria. No te olvides de la ¿no? Sí. Sí, Juan. No, pero me sale para ahí. Sí, Juan. No, pero es que si no, Juan, damos el curso 7.000 Sí. Y nos están llamando hace 20 minutos que está el teléfono al rojo vivo llamando para ver cómo hacer el práctico. O sea, hasta ahora nadie... Ayer, boludo, Sí, ahí manda el huesito un audio. Juan dice, enlistar no está mi usuario. Hoy. Hoy. Bueno, ahí voy a arrancar con las cositas, porque ya son 9:10. Puede que esté conectado de allá, ¿no? Dale, bueno. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a arrancar. Ahí se están conectando todavía algunos. Bueno, para los que no pude saludar recién, buen día a todos. Bueno, vamos a arrancar un poquito con la consulta, ¿no? Sobre el práctico anterior, ¿sí? Que tenía que ver con el módulo de matrícula. ¿Sí? Bueno, pueden quizás hacer consultas. Antes que nada, les pido un favor, que como les había mencionado Pablo en la primera reunión que tuvimos, si pueden mandar por el chat, ¿sí? El nombre completo, ¿no? Y la facultad, ¿sí? Como para ir registrando quiénes están, ¿sí? Y bueno, y que sería lo ideal que la mayoría pueda conectarse cada uno con su cuenta de Gmail, ¿sí? Que no estén conectados varios en una, sino que cada uno esté con su cuenta. Muy bien.
Bueno, vamos a arrancar. ¿Cómo le fue? Si quieren empezar a hacer alguna consulta sobre el práctico de matrícula, lo pudieron resolver, se trabaron con algún ejercicio. Eh, Siéntanse libres de expresarse. El que quiera por ahí hacer la consulta, activa el micrófono y plantea la consulta. Bueno, quien no tenga micrófono puede hacer la consulta por el chat, ¿sí? Hace la consultita por el chat y la vamos comentando. Bueno, les recuerdo el tema del práctico, ¿sí? ¿Cómo es la modalidad? Vieron que les compartí yo un link al Drive con el práctico en formato Word, ¿no? Por si no quedó claro, ustedes tienen que descargarse ese Word e irlo completando, ¿sí? E ir escribiendo cómo fueron resolviendo cada uno de los ejercicios. Y si en algún ejercicio se le presentó alguna situación puntual, bueno, lo pueden comentar. Pueden comentar qué operaciones usaron para resolver ese ejercicio, ¿sí? Una vez que completan el práctico, ¿sí?, nos lo van a enviar. Ahí estamos creando una dirección de correo específica. Panchito, al terminar la clase le das a dónde lo van a mandar. Bueno, Porque ya está creando. Cuando bien, lo tenga, se va a llamar así, DGTI. punto guaraní. Punto guaraní. Pero ya lo vamos a poner en el chat. Bien, bien, bien. Bueno, ahí les comento. Vamos a crear un mail que se va a llamar dgti.guaraní@gmail.com, ¿no?, donde van a enviar todos los prácticos allí. Enseguida lo ponemos aquí bien en el chat. Ponemos la dirección de mail. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es descargarse del Drive, ¿no?, cada práctico. En este caso, el primer práctico que hicimos, completarlo, escribir allí cómo resolvieron cada uno de los ejercicios, qué operaciones del sistema usaron para resolverlos, ¿no? Y bueno, después que lo hayan completado, lo envían a la dirección de mail que les vamos a pasar, ¿sí? Bueno, Uy, hola, buen día. buen día, Karina. ¿Qué tal? Nosotros hemos tenido algunos inconvenientes Bueno, contame. que queríamos transmitirles. Bien. Contame un poquito. Primero que algunos de los usuarios no coinciden con las contraseñas. Los chicos no pudieron ingresar. Y en el caso mío, no terminé de hacer el primer ejercicio porque donde me dice la parte agregar una persona. Era agregar documento, agregar una parte del, ahora no me acuerdo, no lo anoté, en el DNI. Ahí no pude avanzar, me quedé en esa. Bien. Bueno. No escucho bien. ¿Ahí me escuchás bien, Karina? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, a ver, vamos a repasar un poquito ahí la... Aguántenme. Ahí les comparto pantalla para que podamos ver. Bueno, ¿pueden visualizar ahí bien la pantalla? Sí. Bien. Bueno,
la idea era, el primer ejercicio era inscribir a una persona a una propuesta, ¿no? Para poder inscribirla, uno a esa persona debería cargarla, ¿no? En este caso eran los datos de ustedes. Bueno, había una pequeña trampita, digamos, en algunos casos, ¿sí? Y que bueno, se iba a dar a medida que ustedes fueran practicando. Y la idea, bueno, era que cuando les surgiera lo fueran consultando. Porque, ¿qué pasaba? En algunos casos ya estaban cargados ustedes como personas, ¿sí? Ya existían en el sistema, ¿no? Entonces, cuando ustedes iban a cargarse como personas, el sistema les decía que ya existía esa persona. ¿Sí? Entonces, ya al existir, no es necesario cargarla, ¿sí? Porque ya estaban sus datos personales cargados en el sistema. Entonces, simplemente lo que ustedes tenían que hacer era ir a inscribirse a la propuesta. Juan, pero nosotros que ya teníamos la inscripción, porque ya estábamos inscriptas, cuando queríamos acceder a la propuesta, nos decía que ese campo no podía estar libre, que teníamos que completar, agregar algo. Agregar documento. Y lo volvíamos a poner y nos decía que ya existía. Claro. Y si cargábamos otro documento, nos volvía otra vez al inicial. Claro, no era necesario hacer la carga, ¿viste, Norma? Porque ya estaba cargada esa persona. No nos dejaba avanzar. Directamente había que cancelar la operación, porque ya existía esa persona. Ya ustedes estaban cargados en el sistema, ¿sí? Con sus datos personales. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes directamente tenían que hacer era obviar esa parte, ¿no? No darse de alta como personas porque ya estaban. ¿Sí? Lo que ustedes tenían que hacer era directamente ir a inscribirse. Como lo estoy mostrando acá. Miren. Van a matrícula, inscripciones, inscribir a propuestas. ¿Sí? Acá escogen la carrera, que es la licenciatura en Sioux Guaraní. Le dan siguiente. Después escogen la ubicación, escogen el plan, le dan siguiente, escogen el periodo de inscripción, le dan siguiente, y acá simplemente se tienen que buscar, ¿sí? Se tienen que buscar por su número de documento, ponen su número de documento, les va a traer, ¿no? Por ejemplo, como yo ya estoy en el sistema, bueno, pero creo que yo para las pruebas me inscribí, pero podemos elegir cualquiera, ¿no? Andrada, supongamos, ¿no? Bueno, vamos a... Si ustedes ven acá, tienen toda la barra. Podría haber filtrado también por nombre, ¿no? Para que... Y como ven, acá ya está, ¿no es cierto? No sé si sos esta Norma, debe ser Norma Noemí. ¿Sí? Entonces uno selecciona a la persona que ya existe y la inscribe, ¿no? Le dando siguiente y después acá, bueno, pone la fecha en que se inscribió, cómo fue el ingreso, si fue con título secundario, mayor de 25, coge todo eso y luego confirma la inscripción. Bien, no sé si se entendió lo que tienen que hacer en ese ejercicio. Sí. Bien. Bueno,
¿Cuándo me sale? Bueno, eso era lo que había que hacer en ese ejercicio, el ejercicio 1. ¿Sí? No sé si eso era lo que estaba pasando ahí, Karina y Norma. Juan, hola, buen día. En ese mismo punto, a muchos de nosotros, el compañero, que también te lo consulté por privado, es que nos saltaba la ubicación, pero es muy similar a lo que le estaba pasando a las chicas, quizás con otros puntos, pero esta mañana entramos y lo pudimos solucionar y pudimos hacer. Bien, 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 bien. Buenísimo. Bien, ¿alguna otra situación que les haya surgido con esta parte? Bueno, si se quedaron trabados ahí en el primer ejercicio, es muy probable que los otros por allí, algunos de los otros no lo hayan podido hacer, ¿no? Les comparto de nuevo ahí los ejercicios, ¿sí? Juancito, otra cosa que nos surgió ¿Sí? es que quisimos, por ahí, quisimos entrar desde nuestros hogares, de nuestra casa y no podíamos. Mandé un mail y me dijeron que no se podía hacerlo desde casa, que era específicamente para trabajar en la universidad. Eso se podrá también trabajar porque por ahí se nos pasa toda la mañana y nos quedamos cortos de tiempo. Entonces en casa o en algún momento quizás, bueno, que podamos, ¿no? No estoy diciendo que todos tengamos la posibilidad de hacerlo más tranquilo. Sí. Ahí, si ustedes entran al práctico, está actualizado el link para que puedan entrar desde su casa, ¿sí? al Ciudad Guaraní. Pueden entrar desde cualquier lugar, ¿sí? Fuera de la universidad. Tienen que entrar de vuelta al link que les habíamos enviado del Drive, ¿sí? Donde están los ejercicios. Van a ver que la URL es muy parecida. La única diferencia que tiene es que acá se le agregó un -u. ¿Sí? Se le agregó ese -u. Bueno, y así pueden accederlo desde afuera. Así que si entran al práctico, al que está subido en el Drive, está actualizado ahí los links. Bueno, les comento, el ejercicio 1 prácticamente ahí les mostré cómo hacerlo, ¿sí? El ejercicio 2 es bastante simple. Tienen que largar un reporte de los inscritos a las propuestas. En cada ejercicio vayan escribiendo qué fue lo que hicieron. Si quieren hacer captura de pantallas y pegarlas en cada ejercicio, buenísimo también, ¿no? Por ejemplo acá, el reporte de inscripto a propuesta, ¿sí? En este reporte quizás cuando lo vean pueden hacer una captura de pantalla de lo que les muestra y lo colocan allí en el ejercicio, ¿no? Lo mismo en el reporte de la ficha de la persona, ¿sí? Pueden hacer algunas capturas de pantalla sobre lo que les estoy pidiendo acá, ¿sí? Que puedan ver en la ficha, por ejemplo, el estado de la inscripción y los requisitos que ha presentado, ¿sí? Hacen una captura y lo colocan allí. Bueno, así con cada ejercicio, ¿sí? La idea es que puedan presentar como fecha límite este práctico el día lunes, ¿sí? Lunes hasta el mediodía. Este práctico de matrícula, ¿sí? Es hasta el lunes al mediodía. ¿Sí? El lunes al mediodía se entregaría este primer práctico.
No sé si tienen alguna consulta más sobre este práctico. Si no, paso a mencionarles el práctico que viene y charlamos un poquito sobre eso. ¿Mm? ¿O les quedó claro? Si alguno tiene problemas con el usuario, nos manda ahí nomás al toque, nos manda un mail, ¿sí? Nos manda un mail explicando que no pueden entrar, vemos que puede ser, porque si no pueden entrar, difícilmente pueden avanzar con el práctico, así que es algo que tiene, poder ingresar al sistema es algo que se tiene que solucionar lo antes posible, ¿sí? Para que puedan entrar y puedan hacer los ejercicios. Así que el que tenga problemas, por favor, nos manda un mail ahora, apenas termina quizás este taller que tenemos hoy. Nos manda un mail y bueno, nosotros vemos cómo ayudarlo para que pueda ingresar. ¿Sí? Bien. No sé si tienen alguna otra consulta sobre el práctico de matrícula. Juancito, ¿me escuchás? ¿Ah? ¿Sí? Sí. ¿Se puede enviar en vez de captura de pantalla directamente el PDF que íbamos descargando cuando íbamos avanzando en los ejercicios? Por ejemplo, como el reporte de inscripción a propuesta. Sí, también. Listo, perfecto, gracias. Bien. Bueno, entonces quedamos así, ¿no? El día lunes, hasta el mediodía, tendrían tiempo para entregar este práctico, ¿sí? Si se ponen ustedes a hacerlo, sale rápido, ¿cierto? El práctico el de matrícula. Quizá un poco la traba estaba en la inscripción y eso, ¿sí? Pero van a ver que puede salir rápido. Cualquier duda, cualquier consulta, bueno, tienen mañana, ¿no? Hoy, si hoy se ponen, pueden sacar consultas para hoy o para mañana de este práctico. Y nosotros, bueno, los podemos ayudar. Que no lo explico, ya le pongo su nombre, su aplicación y ya está la cuenta de ese teléfono. Bien. Yo último capaz podemos hacerlo en el enlace y ahí directamente para la próxima. Bien. Bueno, ahí me mencionan que ya está hecha la cuenta de mail, ¿sí? Que es dgti.guaraní @gmail.com, ¿sí? Ahí se las vamos a mandar, igualmente después se las mandamos bien por mail. Me comentan, bueno, que los que por ahí no escucharon al principio, que puedan colocar en el chat, ¿sí? Nombre y facultad, ¿sí? Si aún no lo hicieron. Juan, otra cosa. ¿Sí? Ahí Liliana Pacheco te está escribiendo por el chat que no puede efectuar el requisito. Bien, Liliana. Bueno, ahí lo vemos. Ahí les comparto la pantalla y vemos la operación. Bueno, hay algo muy útil en el menú, ¿sí? Que es como un buscador que tiene aquí abajo, ¿no? Si uno no sabe bien dónde está la operación, puede buscarlo ahí por la palabra, ¿no? En este caso, si no supiéramos dónde ir a ver lo de los requisitos, escribimos acá requisitos, ¿sí? Y hay varias, ¿no? Administrar requisitos, es administrar en general los requisitos que existen, ¿sí? Pero el que les va a ser útil es administrar requisitos de una persona. Entonces acá uno puede asentar los requisitos, exceptuarlos, ¿sí?
ejemplo, uno busca a una persona. Bueno, y acá está la parte de los requisitos, ¿no? Entonces, si uno tuviera que exceptuar a alguien de un requisito, toca ahí en exceptuar. Después pone la fecha de la excepción y cuál es el motivo. ¿Sí? Bueno, aquí hay varios motivos que no tienen un sentido muy común, ¿no? Pero habría que cargar algún motivo. Pero ustedes pueden elegir cualquiera de los que está acá. ¿Sí? Y bueno, y después le dan a aceptar y listo. ¿Sí? No sé si se entendió ahí, Liliana, cómo es la operación. Bien, ahí estoy viendo el chat. Me dice que lo hiciste así, pero que no te sale para exceptuar. ¿Algún otro tuvo problema con esta operación? Porque por ahí puede ser que no tengan los permisos los usuarios para exceptuar, pero no debería. Bien, ahí Liliana me comenta que ella fue uno de los casos que no estaba en la base de datos y que tuvo que cargar todos sus datos. Bien, perfecto. Bien, hay una consulta, Liliana. Vos cargaste los datos, ¿no?, de la persona, pero después ¿la inscribiste a la persona a la carrera, a la propuesta? Perfecto. Perfecto, bueno. Después cualquier cosa, Liliana, te comunicas por teléfono con nosotros y vemos ahí que puede haber sido, ¿sí? Bien. Hay de turismo, Ana. Sí, Ana, el de preinscripción, dice yo tuve problema para acceder a la parte de preinscripción. Sí, no, la preinscripción, Ana, no la estamos usando, ¿sí? Por el momento. En este caso, ustedes lo único que están usando es la parte de gestión, ¿sí? La parte de autoridades y docentes. Preinscripción no se habilitó, por eso se fue modificando el ejercicio que estaba subido ahí al Drive, se sacó en la parte de preinscripción. Directamente lo único que tenían que hacer era inscribirlo a la propuesta. ¿Sí? Bien. Bueno, perfecto. Bueno, es importante que cuando van haciendo, ¿no?, la práctica, van surgiendo cosas. Por eso es este taller, ¿no? El taller es para esto, no que les surjan las cosas cuando ya estén trabajando en lo real, ¿no? Entonces ustedes se van topando con ciertos inconvenientes y bueno, y van viendo cómo los van resolviendo, ¿sí? Por ahí los inconvenientes que tuvieron unos son distintos a los que tuvieron otros, pero bueno, esas realidades van a ir ayudándolo a cómo ustedes pueden, cuando estén trabajando en lo real, bueno, van a saber, me topé con este problema, se resuelve así, o con este otro, o un compañero se topó con este problema y lo resolvió, ¿sí?
Esa es la idea con el taller. Bueno, estas son la parte de matrícula, creo que está más o menos abarcada, ¿sí? Como les decía, tienen hasta el lunes, pueden aprovechar hoy y mañana para hacer consultas, ¿sí? Sobre los problemas que tengan. Bien, vamos a ver ahora un poquito lo de el módulo que sigue, que es de cursada, ¿sí? Este es un poquito más complejo, ¿sí? Ahí les comparto pantalla. Bueno, el módulo de cursada, uno de los ejercicios, después se los voy a enviar aparte, ¿no? Se los vamos a enviar por mail a cada uno de los usuarios que está registrado, ¿sí? Le vamos a enviar este práctico. Que bueno, uno de los ejercicios es generar las comisiones, ¿sí? Uno tiene que ahora crear una comisión, y esa comisión crearla con instancia de promoción y regularidad. Estaba quedando acá. Tienen que permitir que esa comisión permita instancias de promoción y regularidad, ¿no? Que tanto los alumnos que se van a inscribir allí puedan o regularizar la materia o promocionar, ¿sí? ¿Y con qué materia van a trabajar ustedes? Bueno, con la materia que le ha sido asignada, ¿sí? Ustedes habían visto aquí en el curso, aquí abajo, por ejemplo, vieron que cada uno tiene un usuario y una materia que le ha sido asignada para trabajar. Bueno, ustedes van a tener que crear una comisión para la materia en la que a ustedes se les ha asignado, ¿sí? Esa comisión se va a crear en el lectivo 2023, en el primer cuatrimestre. Bueno, vamos a marcar que la modalidad de la cursada de esa comisión es presencial. Tienen que verificar que las inscripciones a las comisiones estén habilitadas, ¿sí? Y el periodo en que deben estar habilitadas van a ser desde el 4 de marzo hasta el 7 de mayo. Después de haber cargado la comisión, la guardamos, ¿sí? En el punto 6, lo que tienen que hacer es, bueno, vincularse ustedes mismos en esa comisión como docentes, ¿sí? Ustedes ya en el módulo de matrícula ya se habían cargado como docentes, así que ahora, si ustedes se buscan en la parte de comisiones como docentes, van a aparecer, y bueno, se asignan, se vinculan a la comisión como docentes. Después, ustedes van a tener que entrar al módulo de autogestión, ¿sí? Van a entrar al módulo de autogestión, van a entrar, la clave para entrar a autogestión es su número de documento, y la contraseña también va a ser su número de documento, ¿sí? Autogestión es el módulo que dice acá, alumnos y docentes. Bien, van a entrar acá.
Su usuario va a ser su número de documento y su contraseña también va a ser su número de documento. ¿Sí? Van a entrar acá. Cuando ustedes ingresen, les va a aparecer en la esquina superior derecha como que van a tener dos perfiles. Un perfil como alumno y un perfil como docente. ¿Sí? Dependiendo con qué perfil estén trabajando, va a ser las cosas que ustedes van a poder hacer, ¿no? Si ingresan con el perfil de alumno, bueno, ustedes deberían, como dice acá, ustedes van a entrar como alumno y se van a tener que inscribir a todas las materias que estén disponibles. ¿Sí? A todas las materias que, porque va a haber varias materias, porque cada uno de sus compañeros va a haber generado comisiones, ¿sí? Y esas comisiones les van a aparecer a ustedes y ustedes se van a poder inscribir. ¿Sí? Por eso es importante que puedan crear lo antes posible las comisiones, ¿no? Para que sus demás compañeros puedan verlas y se puedan inscribir a ellas. En el ejercicio 8, lo que ustedes van a hacer va a ser un reporte de los inscriptos a la materia que ustedes trabajan, ¿no? A la materia asignada. Y ustedes van a ver en ese reporte cuántos alumnos se han inscrito. ¿Sí? Bueno, después ustedes van a entrar en autogestión, pero ahora como docentes. ¿Sí? Van a entrar al mismo link. Van a entrar acá con su usuario, que va a ser su DNI y la contraseña en su DNI, pero en el perfil se van a asegurar de haber elegido el perfil docente. ¿Sí? Y ahí como docente, ¿ustedes qué van a poder hacer? Van a poder verificar cuáles son los inscriptos en su materia y le van a poder cargar las notas. ¿Sí? Lo que se sugiere acá, bueno, es que puedan cargarle las notas por lo menos a la mitad de los que tienen cargados. ¿Sí? Cargan las notas y lo guardan. Después lo que van a hacer va a ser, en el punto 10, es generar las actas para cursada y para promoción, incorporar a los alumnos de esas actas y cerrar las actas. Y luego van a verificar en la historia académica de esos alumnos, algunos de los que haya ido en el acta, si le impactó en su historia académica la nota que ustedes como docentes le han cargado. ¿Sí? Bueno, y en el último ejercicio, en el 13, tiene que ver con rectificar un acta. ¿Sí? Van a rectificar en un acta y en esa acta van a agregar a los alumnos que no les habían cargado nota anteriormente. ¿Sí? Va a ser un ejercicio un poco más extenso. ¿Sí? Lleva un poquito más de complejidad. Pero bueno, la idea es que ustedes el día lunes pueden entregar el práctico de matrícula. ¿Sí? El de comisiones. Estamos a ver el día de hoy. Tenemos lo vamos a analizar juntos. Le vamos a dar más o menos un poquito más de una semana para que lo puedan resolver, el de comisiones, ¿sí? Van a tener prácticamente igual hasta no este lunes que viene es, le digo, el lunes 13 tendrían que entregar el práctico de matrícula, ¿sí?
y podemos poner hasta el miércoles 22 va a haber que entregar el de cursadas. ¿Sí? Eso más o menos van a ser los tiempos. Bueno, les muestro brevemente dónde están las operaciones para hacer estos ejercicios. Ah, bien. Bien, bien, gracias. Bueno, ahí me comenta Willy que se va a cortar en 10 minutos. ¿Sí? Bien, nos quedan 8 minutos. Voy a tratar de brevemente mostrarles las operaciones. Todo lo que tiene que ver con cursadas está aquí, en este módulo que dice cursadas. ¿Sí? Acá en comisiones, en administrar comisiones, van a poder crear las comisiones. ¿Sí? Después en la parte de actas van a poder generar las actas regulares y las actas de promocionales. ¿Sí? Como así también cerrar las actas o imprimir las actas. ¿Sí? Y bueno, acá tienen operaciones para poder agregar o eliminar a alumnos en un acta, en una comisión. ¿Sí? Bueno, todo lo que tengan que hacer en cursadas va a estar acá. Después, lo que van a poder ver en algunos ejercicios, les pedía que revisara la historia académica de un alumno. Eso se hace en la parte de matrícula, reportes, en la ficha de la persona. En ese reporte pueden ver todo lo referente a un alumno. Pueden ver toda su ficha completa, con todos sus datos, en qué estado está inscrito a la carrera, qué inscripciones tiene a cursar, cuál es su historia académica, todo lo ven en la ficha de la persona. ¿Sí? Bueno, no sé qué, le estaba por comentar algo, pero se me fue. Bueno, bien, esto quería comentarles, muy importante, que para cada aquí, habrán visto que cuando entran aquí a la página les hemos puesto varios links con capacitaciones, ¿sí? Las capacitaciones que hemos dado nosotros desde la DGTI, la documentación en el SIU y video tutoriales que hay en el SIU, ¿no? Acá en documentación de SIU pueden ver el detalle de cada una de las operaciones. Si vamos acá, vamos a la parte funcional, acá donde dice SIU Guaraní Gestión. Acá podemos ver en detalle todas las operaciones separadas por módulo, ¿no? Si yo quiero ver las operaciones de cursada, toco acá en cursada. Si quiero ver las de matrícula, toco matrícula, ¿no? Vamos a ver cursadas, ¿no? Bueno, y acá en cursadas pueden ver cómo funciona la operación de administrar comisiones para dar de altas, bueno, la parte de actas, cómo generar las actas, cómo cerrarlas, cómo imprimirlas. Bueno, todo está en este módulo y lo explica detalladamente, ¿no? Cada una de las operaciones, ¿sí? Con captura de pantallas, están muy bien explicaditas. Así que si ustedes tienen dudas, primero la sugerencia es que vayan a la documentación, ¿sí? A ver los videos, todo eso. Cuando ya ustedes no pueden resolverlo, la idea es que ahí nos hagan las consultas, ¿sí? Pero es importante que ustedes puedan antes ver todo el material, toda la documentación que existe, ¿sí? Que se acostumbren a usarlo
porque va a ser una referencia continua mientras van trabajando. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda sobre lo que hemos estado charlando. Bueno, a ver, se chat algo. Sí, ahí me consultan por el chat cuál es la nota, ¿no es cierto? Sí, la nota que a ustedes les parezca, ¿no? Ustedes van a ser los docentes, así que ustedes pueden, acuérdense, van a estar calificando a sus compañeros. Después, no sé si alguien se queja de la nota que le pusieron. Pero bueno, no importa la nota, lo importante es que ustedes puedan jugar con algunos que aprueban, otros que desaprueban, ¿sí? Cómo se muestran y eso. ¿Sí? Bien. Bueno, igualmente, bueno, vamos a estar, estamos en contacto, ¿sí? No se olviden, cualquier consulta que tengan, nos envíen un mail. Nos envían un mail y nosotros lo vamos guiando. Lo más importante ahora es que todos puedan entrar al sistema con su usuario y su clave y que puedan entrar a trabajar, ¿sí? Para que puedan resolver los ejercicios y no se atrasen. Vuelvo a recordarles, el día lunes hasta el mediodía tienen para entregar el práctico de matrícula. Y después, bueno, ya martes, miércoles en adelante, empiezan a trabajar con el otro práctico, ¿sí? Que es el de cursada. Bueno, se nos va a cortar, ¿sí? Se nos va a cortar ahora ya este taller. Cualquier consulta, estamos en contacto por mail, o si alguno, bueno, si no nos llama. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos la semana que viene en el próximo Meet. ¿Sí? Gracias. Chao, chao. Hasta luego.